Tengo un estado existencial que nunca me abandona. Me recuerdo de niño armando mis primeros pensamientos en torno a mi relación con el mundo y cómo pensaba lo que aún era desconocido. Encontrar atracción en lo mental fue gestando el incansable buceador de historias que soy. Creo en el destino y sus dosis de azar, en la alquimia natural y secreta que a veces se da. Creer es un acto de fe en sí mismo, como quien se entrega al cauce sin causa para encontrarse en el final, o quizás en el principio. Hoy llego hasta la localidad de El Volcán. Una llamativa casa de piedra captó mi atención en anteriores viajes. Y fue así que decidí emprender esta nueva aventura de descubrir las historias que habitan en ella. Pero antes de entrar, tengo que conocer la historia de este pueblo, para así poder entender el presente. Javier, la urbanización del Volcán, ¿cuándo da inicio? Es uno de los pueblos que carece de fundación en sí. Entonces, por eso es como incierta la creación de la comuna. Sí sabemos que poco a poco se fue habitando las tierras que hoy conocemos como el municipio del Volcán. Y se habitaron desde el norte hacia el sur. En realidad, porque los primeros asentamientos, antes inclusive del San Luis capital, se establecieron en lo que se llama la Dormida del Carrizal, que era la zona de Estancia Grande. Y ahí se hicieron estancias, ¿no? Casas y granjas, ¿no? Cultivos. Y desde ahí se fueron acercando hacia el río, el Volcán, ¿no? Entonces fue una etapa de poblamiento desordenada y paulatina. Lo que sí sabemos es que después de 1860 más o menos ya tenemos un grupo de viviendas asentadas a la vera del río El Volcán, en la zona donde hoy conocemos el municipio del Volcán. Claro. En la vera norte, que suponemos que es la más antigua, y en la banda sur, que hoy está absolutamente poblada, digamos.
¿Se podría decir que tuvo mayor auge el volcán con lo turístico? Sí, hubo un crecimiento económico y poblacional con el turismo. Pero el turismo va a llegar mucho tiempo después. Ah, ¿sí? Va a llegar ya casi en el siglo XX. Previa a la llegada de inmigrantes. A partir de 1870, 1880, van a llegar muchos inmigrantes en San Luis, y de los apellidos clásicos, por ejemplo, en el volcán, que son Lucero, Muñoz, Funes, empiezan a aparecer otros apellidos. Por ejemplo, Mogdese, Callegaro, Pica, Rosa, ¿no? Son de apellidos que llegan con la inmigración y se asientan en esos lugares. Y digo, por poner un ejemplo, los Callegaro fueron a buscar un lugar que les hiciera recordar su Italia. Entonces llegaron a La Hoya y se asentaron a la par del balneario La Hoya. Digamos, y a partir de 1900, entrado en 1900, aparece la decisión de la gente de San Luis como el volcán lugar turístico. Los Pica. ¿Qué importancia tienen la familia Pica dentro del volcán? Los Pica, como los inmigrantes que llegaron, fueron gente muy trabajadora. Y en el caso de los Pica, era una gente muy católica también. De hecho, que la iglesia de la Virgen de la Guarda en el volcán fue construida gracias al aporte de los Pica, digamos. Ellos tenían las canteras de piedra y de ahí sacaban, extraían las piedras, las cortaban y fueron muy generosos en realidad con la comunidad y también con la iglesia. De hecho, que la iglesia de la Guarda tiene la construcción, ¿no?, por el aporte de los Pica, las piedras del volcán. Por lo tanto, el aporte fue importante, digamos, para la comunidad, ¿no?, y para la comunidad cristiana, digamos, del volcán. El apellido Pica está estrechamente vinculado a este lugar. Su legado familiar y su vínculo con lo social hacen que esta familia sea parte fundamental de la historia de este pueblo. Su casa es el punto central que hoy me propuso este viaje y al cual accedí para regresar y entender el pasado. Esta casa tiene mucha historia por la familia, ¿no? Y la historia de nuestra familia en Argentina depende de mi bisabuelo, el bisabuelo Alfredo Pica, que fue el que llegó a Argentina con mi abuelo, el que yo conocí, en brazos. Ellos venían de Génova, de Italia. Generalmente todos los que venían, inmigrantes que venían, pasaban a Buenos Aires. ¿Cómo terminaron en el volcán? Mi abuelo, inicialmente, él empezó trabajando en Buenos Aires, en Tandil. Él ya era picapedrero de oficio allá en Italia. Y bueno, y cuando vino, él siguió su tradición familiar y empezó a trabajar en canteras. Y bueno, se ve que él estuvo acá, después estuvo trabajando, si mal no recuerdo, en Puente del Inca, en la zona de la cordillera. Ha estado en muchos lugares. Estuvo por todo el país, digamos. Y finalmente se afincó en San Luis. ¿Y tu abuelo tiene que ver mucho con esta casa? Mi abuelo, él hizo esta casa, piedra por piedra la fue picando él. Él también heredó el oficio de picapedrero, que bueno, y fue lo que lo llevó a hacer esta casa en piedra, que fue un proyecto de mi tío, del arquitecto Pica, que junto supongo con mi padre, habrán hecho todos los proyectos y cálculos de esta casa.
y terminan haciendo esta casa, que fue uno de los primeros proyectos, creo, de mi tío Pancho, que era el arquitecto, y es el arquitecto con la matrícula número 1 de acá de San Luis, así que... ¿El primer arquitecto de San Luis? Exactamente. Ah, bien. Y él, esta casa es un proyecto de él. ¿Y tenés idea por qué se armó este proyecto, digamos? ¿Fue por...? Esta casa la hace en un matrimonio, tercer matrimonio de mi abuelo, que bueno, o sea, es una casa que está hecha, ustedes la han estado viendo, tiene una doble mampostería, porque en realidad son las paredes de 30 de aquella época, más una pared de piedra por fuera de todas las paredes de la casa. Entonces es una casa que tiene, realmente es muy fuerte. ¿Cuándo entra la casa en tu historia, digamos? ¿O cuándo entras vos en la historia de la casa, digamos? Y en realidad nosotros yo tengo 59 años y en realidad nuestra infancia fue acá. Sí. Porque en realidad todos los fines de semana estábamos acá en el volcán y esto era un predio grande. La casa era un bien familiar, digamos, Era un bien era de tu familiar. abuelo, donde ustedes venían a veranear. Veníamos a veranear y veníamos todos los fines de semana. Mi primo, con quien somos, te diría casi hermanos, porque en realidad tenemos la misma edad, y que ustedes lo conocen, que es el padre David Pica, en realidad éramos nosotros los encargados de acompañar al abuelo cuando veníamos al volcán. Y obviamente en verano era todo el verano acá. Y nosotros ahora estamos sentados donde mi abuelo comía sus asaditos mientras construía la casa. Claro. Esta es la zona de donde él venía y mientras trabajaba o comía, le daba de comer a los zorzales, les convidaba que... Exacto. Se siguen escuchando los zorzales. Bien. Totalmente, zorzales, catas y todos los pajaritos que se te ocurran siguen Vienen estando acá. Y tengo la suerte de tener al lado acá una loma que tiene monte virgen bien nativo, donde hay árboles bien de la zona, Sí, y no se han 100%, tocado. No, sí. no. Tengo una pregunta más personal. Digo, ¿qué se siente de tener a cargo, en cierta forma, cuidado, la casa del abuelo? Sí, es la casa del abuelo, esto es así. Y es la casa de la familia, en realidad, porque esto siempre fue pensado como un lugar de encuentro familiar. En realidad, cuando se toma, hace unos 20 años, decidimos y pudimos comprar la casa, empezamos a arreglarla, siempre en función de que fuera un lugar de encuentro familiar. Esta casa está abierta a toda la familia. Seguir manteniendo el legado del abuelo, ¿no? Y sigue siendo un lugar de encuentro y de reunión. Continúo en el volcán. Este pueblo apacible cargado de magia es el lugar donde una casa de piedra es el inicio de un legado familiar. Graciela vive en ella y gran parte de su historia de vida transcurrió aquí. ¿Cómo es tu vínculo, digamos, con la casa, digamos? El primer vínculo que yo tengo con la casa importante, más allá de lo que Álvaro me contaba, o de las visitas que podíamos hacer, a lo mejor de pasada al campo y demás, es en el momento en que nos comprometimos. Eso fue el 1 de enero de 1983. ¿Pero por algo en especial se hizo en la casa, acá en esta casa? ¿Tenés idea si Álvaro tenía pensado que fuera el lugar acá o se dio casualmente? Es que en realidad era como las reuniones familiares se hacían acá.
y esto era como que estaba todo lleno de gente. de gente con sus padres, sus tíos, mis padres. ¿Cuál fue tu impresión de la casa cuando viniste por primera vez? La verdad que siempre me impactó. Sí, en ese momento me impactó como una casa muy sólida, muy fuerte, la verdad que nunca pensé que en ese momento que íbamos a terminar viviendo acá, digamos. Cuando llegaron acá a la casa, que ya era de ustedes, ¿hicieron muchas remodelaciones? ¿Hubo que hacer muchos cambios? Y nosotros le fuimos haciendo cambios, en realidad las fuimos como adaptando un poco a nuestras necesidades, como que la hicimos más funcional. Ajá. Para lo que nosotros queríamos. Entonces, acá en este preciso lugar donde estamos era la cocina. Acá era la cocina, ahí estaba la cocina a leña, la cocina económica, la verdad. La cocina del abuelo sería. La cocina del abuelo. La verdad que le hemos hecho cosas en lo estructural y de afuera. A la casa no se le ha hecho nada, es decir, se ha conservado toda la piedra y el trabajo, todo lo que ha hecho el abuelo, pero adentro sí, para poder hacerlo más funcional a ustedes. Más funcional y más habitable a casa digamos, de todo el año, porque antes tal vez era una casa muy alta, los techos muy altos, costaba mucho calefaccionarla. Eso te iba a preguntar, los techos ahora, digamos, ¿cuánto fue el cambio del techo anterior le pusimos a este? Cielo raso, pero para arriba tienen como 2-3 metros para arriba, ¿sí? Porque bueno, es todas dos aguas y entonces no llegaba nunca el calor acá en el invierno. Claro. Implementamos todo tipo de calefacción y conseguimos al final que bajando los techos era la mejor manera, así que sí, le hemos hecho algunos cambios. Y después en el parque también, porque... Eso te iba a preguntar, la parte de forestación de la casa, ¿cómo era antes? La gran mayoría de los árboles grandes, como son los nogales, los castaños, el eucalipto, son de la época del abuelo y de los padres de Álvaro y sus tíos, pero había mucho también adelante, como que había mucho monte, digamos, porque ¿sí? no se conservaba solamente, nada más que en el alrededor de la casa muy pequeño era donde estaba más que nada el parque. Pero nunca se piensa en tocar, yo lo digo en cierta forma, lo patrimonial de la familia, ¿no? Que sería las piedras, más, eso nunca se evalúa, ¿no? No, eso no. No, tiene más que ver a lo mejor con cosas como el parque o a lo mejor hacer cosas, digamos, que tengan que ver con hacerla más funcional, claro. O, digamos, pero en realidad no pensamos en decir, bueno, vamos a tirar una pared de piedra, esa no se toca, se ocurre, ¿no? Esas no se tocan. Sí, siempre al contrario, siempre tratamos de realzarla porque la verdad que nos gusta mucho y bueno, y lo disfrutamos. La historia es una trama que se va armando en la seda del tiempo. Hechos que conectan con un sentir terminan en forma de recuerdos. David es parte de esta familia y conoce esta casa en detalle. Ella fue testigo de sus primeros años.
Tu vínculo con la casa. Bueno, el vínculo de toda la familia, uno más. Y en eso hace que todo lo que se vivió y se vive en esta casa tenga esa historia, esa génesis, ¿no? La niñez nuestra en la casa del abuelo. Las aventuras, las picardías, crecer en ella. El vínculo es muy fuerte. Ajá. Recordar a nuestro abuelo con toda su historia que nos dejaron nuestros padres, que nos contaron la historia, cómo se construyó. Y después de grande poder leerla de otro modo. Tal vez a esta edad a mí me gusta verla más allá del sentir de familia. Trato de ponerme en la cabeza de mi padre, en el diseño de la época. Piensa que esto es un diseño de los años 50 y pico. Bien. Entonces la traza arquitectónica que tiene es un chalet. Debe tener un aire californiano, pero con la solidez de la piedra, muy en el estilo como trabajaban los italianos. Esto lo pude ver en realidad cuando visité la tierra de mi abuelo. Ah, ¿encontraste paralelismo con esto? ¿En algunas cosas? En detalles. ¿Sí? Es como quien escribe y hay detalles que es el mismo modo de algunos trabajo. trazos, ¿no? Yo cuando llegué al lugar donde nació mi abuelo me fui a los bares. Y entraba a los bares y observaba los marcos de puerta en piedra y los dinteles, los escalones, y decía, acá está mi abuelo. Y Claro. era el mismo trazo de trabajo en piedra. Ajá. Muchos detalles. Y eso después uno lo ve plasmado, no solo en esta casa, sino en todas las obras donde mi abuelo intervino. Claro. Nuestro abuelo hizo el monumento de Pringles con su papá, el bisabuelo. Mi abuelo trabajó en el Colegio Nacional, todo el trabajo de piedra que tienes ahí lo hizo él con su padre. Claro, fue uno de los, digamos, más importantes En el de arte de la trabajar piedra del y el arte de la mármol. piedra en San Luis, ¿no? Trabajaban las dos, en la piedra y el mármol. Ah, mira vos. Entonces, la idea de mi padre, a esto voy, en el trazo, Ujú. uno de sus primeros diseños en arquitectura, y es su padre el que escribe Claro. la obra. Entonces hay características particulares, ¿no? Desde los detalles, cómo están puestas las piedras, cómo se trabajaba en la época. Más allá de que uno puede decir, bueno, sí, el estilo, los espacios, respondían a una necesidad. Él pensó en sus hijos, un cuarto para su hijo, otro cuarto para su otro hijo, el cuarto de él, el comedor, una cocina, tipo de leña que tenía, todo lo de la época. El agua, la huerta, es decir, cómo era la captación para nosotros, era una aventura ir a buscar el agua, que tenía que llegar al aljibe, y era toda una aventura, ¿no? Y interveníamos todos. Ahora bien, la lectura de hoy es muy distinta a la de niño. Como Eso te niño iba a la decir, disfruté. tal cual. Hoy la veo y no me canso de ver, es decir, esas líneas Trazos. y esa ejecución, ¿no? En obra. Mi abuelo aquí cerca tenía la cantera de la Estrechura, donde está este espejo de agua nuevo, entre el volcán, el monolito y lo que es Estancia Grande. Toda esa cantera la trabajó mi abuelo y mi bisabuelo. ¿El material que se hizo esta casa viene de ahí? De allí y también de otra cantera que tenemos aquí en el volcán, que se puede ver el frente desde la Capilla de la Guardia, Ajá. que es una gran cantera, que son dos piedras distintas. Podés ver lo que tenemos a nuestras espaldas, Sí, es es hermoso. una piedra de allí. Y la piedra blanca, que es la zona que podemos ver con esa veta, es de la Estrechura. Una vez más, me vuelvo a mi casa,
a mi lugar, entendiendo la importancia del afuera, aunque todo refugio esté adentro de la libertad. En el acopio de historias que llevo, siento que soy un puente, donde mi curiosidad es un disparador a nuevos fragmentos que se develan. Hoy la familia Pica mostró mucho más que su casa. Nos abrió la historia de generaciones que construyeron un legado, donde los años nos marcan una vez más que solo es cuestión de dejarse llevar.